Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera fresco para seguir tus pasos. A ti me rindo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede Hola, muy buenas para todos. ¿Cómo están ustedes? Hoy con un programa sensacional. Esto es Dimensión de Vida. Así es, el programa de la Iglesia Dimensión de Vida que se encuentra en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Con la presentadora Nuria y quien te habla el pastor Hugo de la Vega. Y hoy, pastor, tenemos un programa diferente, un programa con muchos exteriores, ¿es así? Es así, hoy tendremos un programa muy especial. Tendremos un programa de taller, porque hoy vamos a estar en un taller pero de alfarería. Pero no le contemos más nada a la gente, sino que solamente que esté llamando ahora mismo al 42710954 y vamos con un avance de lo que veremos hoy en el programa. Vamos a verlo. Es tiempo de ir al taller de alfarería. Y a eso hemos venido, al taller de alfarería. Bien, ya estamos en el taller de alfarería rodeado de vasijas y especialmente dos cosas importantes. Tenemos barro, pero especialmente tenemos al alfarero. Sin el alfarero no podríamos lograr este milagro que estamos teniendo aquí. Así que bueno, en medio de todo este ambiente de la alfarería, ya en el próximo bloque ya Iván va a estar aquí ministrándonos la palabra de Dios, enseñándonos lo que Dios hace con nuestras vidas y a través del ejemplo de lo que hace un alfarero con el barro. Así que vamos a un corte y ya estamos en este taller del alfarero. Como amigo nunca he sido el mejor y sé que como hijo probablemente soy el peor. Es que mi naturaleza me lleva a hacer lo que no quiero. No tengo más remedio que entregarte todo lo que soy. Haz en mí alguien digno de tu amor.
alguien de acuerdo a tu corazón, alguien que te ame con fervor. Haz de mí alguien lleno de tu pasión, alguien lleno de compasión, alguien que sepa entregar el corazón. Sé que tú puedes curarme de mi condición y sé que tú puedes librarme de mi adicción. Es que mi naturaleza me lleva a hacer lo que no quiero. No tengo más remedio que entregarte todo lo que soy. Haz de mí alguien digno de tu amor, alguien de acuerdo a tu corazón, alguien que te ame con fervor. Haz de mí alguien lleno de tu pasión, alguien lleno de compasión, alguien que sepa entregar el corazón. Llévame a donde tú quieras, quiero vivir a tu manera. Rendir mi vida entera hasta el día que me muera. Quiero quedarme entre tus brazos, diciéndote cuánto te amo. Oh, rendir mi vida entera. Y continuamos aquí en Dimensión de Vida. Prometimos ir a un taller de alfarería y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque justamente la palabra de Dios nos dice que el hombre justamente fue formado desde el polvo de la tierra, desde el barro. Así que vamos a hacer una comparación entre lo que nos enseña la Biblia y lo que vamos a poder aprender a través de Iván, nuestro alfarero del día de hoy. Exactamente, pero vos sabés que no es solamente una comparación, porque el hombre en su composición química está hecho de elementos de la tierra, cobre, azufre, hierro, cobalto, así que el hombre tiene una serie de composiciones que son todas químicas, ¿sí? Agua. Ahora, hay algo muy interesante, porque esta visita que vamos a hacer nosotros al taller de alfarería también le sucedió a Israel, que después lo vamos a leer ese pasaje, ese relato bíblico que está en Jeremías, en tiempos de Jeremías, en el capítulo 18. Allí se habla de que Jeremías tiene que ir al taller del alfarero. ¿Para qué? Para que Dios le enseñe. Exactamente. ¿Y para qué vamos a ir nosotros a un taller de alfarería? Para entender el trato de Dios con nuestra vida. O sea, cómo tenemos que ser formados y tratados por Dios. Pero ¿qué te parece ahora si vamos a leer entonces la creación del hombre en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, el verso 7. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, acá tenemos el hecho magnífico, extraordinario de la creación del hombre. Después que Dios había creado los cielos, la tierra, las especies animales, los vegetales antes, por supuesto. Bueno, después de todo esto, como corona de la creación lo crea el hombre, para que sea mayordomo, de alguna manera como un virrey, un regente de Dios aquí en la tierra. Tiene que administrar lo que hizo Dios. Exactamente, pero lo hace de la tierra, del barro, y somos barro. Vamos a verlo. Todo comenzó aquí, tierra, barro. Así comenzó Dios con el hombre. Aquí comenzó la humanidad. El libro de Génesis dice, el libro de los comienzos, dice que Dios tomó del polvo, hizo barro y dice que formó aquel primer hombre. Y luego que le dio forma, dice que sopló sobre ese barro y fue un ser viviente. Aquel hombre luego cayó en pecado y deshizo la imagen de Dios, hasta que Dios mismo decidió venir a esta tierra, hacerse barro por nosotros. Y allí en la cruz del Calvario, allí se embarró por nosotros, murió por nosotros y resucitó para hacernos a la imagen de Dios. Estamos en el taller de la alfarería. Necesitamos al taller divino. Necesitamos el taller divino. Que el alfarero, Dios mismo, cambie nuestras vidas y confirme su propósito para cada uno.
Y ya estamos en el torno y está Iván ya en posición ya para comenzar este arte, este trabajo de hacer el milagro de una vasija. Aquí, luego de ese proceso de la preparación del barro, ya estamos para darle forma a este asunto extraordinario de hacer la vasija. Bueno, allá vamos. Está humedeciendo el barro. Sí, le tenemos que poner un poco de agua, porque si no se le pone agua, la mano se pegaría sobre el barro. Entonces, el agua lo que produce es que la mano patine entre el barro y la mano, ¿no? Ese barrito que se va formando es lo que hace que la mano no se pegue. Y yo lo que quería decir, que una de las primeras cosas que uno tiene que tener presente con esto es que el barro, para el alfarero lo que tiene que hacer es llevarlo a que el barro esté en el centro. Uno lo gira así y parece como que estuviera quieto. Si no estaría centrado, el barro giraría torcido. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? ¿Sí? En cambio, si el alfarero ya comienza a presionarlo, a darle presión, el barro comienza a trabajar en el centro, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que uno pueda llegar a centrar su vida en Cristo, ¿no es cierto? Porque a veces sucede de que nosotros queremos llevar nuestra vida de la manera como nos parece a nosotros y no dejamos que el alfarero nos ponga la mano sobre nosotros. El hombre se pone el centro a sí mismo. Se pone el centro a sí mismo. Claro. Y así le va también. Y quiere que todo gire alrededor de él. Y quiere que todo gire alrededor de él, y a su vez eso mismo comienza a producir un montón de consecuencias en la persona, como por ejemplo esas malas decisiones llevan a embarazos no deseados, a un montón de situaciones, frustraciones en la vida, que después dice, ¿a dónde llegué y en qué profundidad del pozo hoy me encuentro? ¿No es cierto? Por la consecuencia de hacer lo que a uno le parece. Que convengamos que la misma sociedad está llevando y te enseñan justamente eso, diciendo, hace lo que sientas en vez de hacer lo que es correcto, ¿no? La Biblia nos da parámetros, las manos del alfarero a través de la Biblia nos va dando parámetros de cómo conducirnos en la vida para que nos vaya bien. Sin embargo, cuando uno toma decisiones por sí mismo, si no ve que Dios es el que debe centrar la vida de la persona, termina frustrada la persona. Es interesante notar cómo los dedos trabajan con esa delicadeza y esa firmeza, ¿no? Yo creo que es muy importante, Hugo, lo que estás comentando, porque una de las cosas que tiene que tener el alfarero sobre el barro, y que uno, de alguna manera, es como yo como alfarero puedo entender ciertas cosas de cómo Dios trabaja en mí y cómo trabajan las personas, por el hecho de que cómo yo trato al barro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces el barro puede variar, porque hay barros que son más blandos, hay barros que tienen un poco menos de agua, porque bueno, justamente el barro se produce con la tierra mojada, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay un barro que es más blando, entonces el alfarero lo tiene que trabajar de una manera totalmente distinta a un barro que tiene un poco más de firmeza o está más duro. Que con esto podemos decir de que Dios, si bien nos trata a todos iguales, nos conoce a nosotros cuál es el temperamento que tenemos, la forma de ser que tenemos, y nos trata diferentes justamente por eso. Como somos diferentes los unos de los otros, el trato de Dios va a ser conforme al barro que somos. Al barro que somos, tal cual. Claro. Entonces, es algo realmente maravilloso en cuanto a eso, ¿no? Y es interesante esto de la diversidad del tipo de barro, porque habla también de la diversidad que es el ser humano también, ¿no? Claro, exactamente. También podemos decir que el barro, cuando está más blando,
el alfarero lo tiene que trabajar de una manera y de alguna forma puede decir, bueno, este barro me sirve para hacer tal pieza. Para mayor tamaño de pieza, el alfarero lo que usa es un barro más duro. ¿Por qué? Porque después va a poder, la parte de abajo va a poder soportar el peso de lo de arriba. Hace de base, ¿no? Claro, porque si está demasiado blando el barro, lo que sucede es que cuando es un barro alto, la parte de abajo no resiste el peso de la gravedad que empieza a ceder y hace de que sea difícil para el alfarero llegar al propósito de llevarlo a cierta altura que en realidad está deseando. Por eso, por ese motivo, el alfarero cuando quiere hacer algo más alto, más grande, necesita un barro más firme, necesita un barro más duro. Esto significaría que los propósitos de la vida, al ser mayores, también requieren de nosotros una madurez y una consistencia diferente. Podemos decir que en cuanto a la dureza del barro, viéndolo como si fuese una seriedad de la persona a asumir aquellas cosas que Dios le plantea. Y al barro blando, vinculado a la insensatez o a la sensatez, si podemos utilizar alguna palabra más clara. Cuando uno es insensato, por más que el alfarero estire y estire y estire, no aguanta el peso y es como que... Pero en la medida de que uno va poniendo sensatez a aquella palabra que Dios continuamente va hablando a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de distintas formas de circunstancias, uno va poniendo esa cuota de sensatez y va diciendo, no, el camino es este, el alfarero me está llevando por este camino y voy a ceder a mi propio deseo, porque bueno, justamente el insensato toma su decisión personal y hace las cosas como se le ocurre a él, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que un barro más duro sería una persona más sensata. En cambio, cuando es insensato, no se puede hacer más que cosas pequeñas, podemos decir, como estas, que esto es algo pequeño. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, algo pequeño. Perfecto. ¿Por qué? Porque para hacer las cosas pequeñas se usa un barro blando. Pero para hacer una pieza grande, justamente se necesita un barro más duro, que va a tener la posibilidad de soportar todo el peso. Y desarrollarse más. Y desarrollarse totalmente más. Está para otras capacidades. Exactamente. Bien, y mientras vemos esto increíble, pensando en la tarea de Dios con el hombre, el compromiso de que el alfarero tiene que embarrarse, tiene que hacer, tal cual. Se hace parte, nos recuerda la obra de Dios al encarnarse en Jesucristo y tomar el barro nuestro, tomar la forma nuestra. Pero creo que eso lo vamos a desarrollar después, ¿sí? Mientras vemos que esto gira y gira y gira, como también es el proceso de nuestra vida, en que vamos a ir tomando forma cada vez más en la medida que estemos en las manos del alfarero. Vamos a un corte y ya volvemos mientras el alfarero sigue trabajando y esto gira, gira y gira. En tus manos están mis tiempos, no desesperaré. Aún en medio de tormentas, tu mano tomaré.
Bueno, y yo como Jeremías, que se asomó al taller de alfarería para espiar, sigo espiando y viendo qué es lo que Dios hace con nuestras vidas a través del ejemplo del alfarero. Iván, ¿por qué no nos explicás un poquitito el significado de los elementos que entran en el trabajo? Bueno, nosotros, dice la Biblia que Cristo, que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, ¿no es cierto? Y de alguna manera Cristo lo que hizo fue moverse en la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Y eso lo podemos destacar desde lo que sería el centro, ¿no es cierto?, de esta pieza de alfarería. ¿Cómo nos ubicamos? Sería. Claro, como en realidad nosotros tenemos que determinar de decir en nuestra vida que estamos dispuestos a ponernos en el centro de Cristo, ¿no es cierto? Que Cristo sea el que rija nuestros parámetros, ¿no es cierto? Sabiendo una cosa que la Biblia dice y Dios dice que Él conoce nuestras vidas y Él desea lo mejor para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darle a ustedes lo que ustedes están esperando, dice. O sea, que hay un proyecto de parte de Dios. Hay un proyecto de parte de Dios y en nosotros está la determinación de decir, bueno, entiendo que Dios sabe más que yo, Claro. que Él no me va a perjudicar, al contrario, dice su palabra que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si yo quiero que me vaya bien en la vida, voy a asegurar que me va a ir bien en la vida cuando me centro en esa voluntad que Él determina para mí, ¿no es cierto? En el libro de Efesios, San Pablo enfatiza mucho una preposición, ¿sí?, que es en. Permanente en Cristo, en Cristo, como que Tal ese cual. es el centro, ¿no? Sí, sí. Donde se edifica la vida, donde se toma la dirección de la vida, ¿no? Donde uno se puede referenciar y tomar forma. Exactamente. Por eso decía, ¿no?, que cuando una persona es realmente sensata, dice, no, con todas las malas experiencias que viví en la vida, recapacita y dice, no, me conviene 100% ponerme en las manos de Dios, porque en la medida de que lo haga de esta manera, entonces me voy a estar asegurando mi futuro, ¿no? Qué bueno. Realmente esto es el paralelismo que hay entre Dios y nosotros, entre Dios y nosotros con el barro y el alfarero, es realmente maravilloso, ¿no? Sí. Está haciendo ahora en estos momentos otra vasija, ¿sí? Está elaborando porque el principio a enseñar es justamente ubicarse en el centro, justamente en esta base. ¿Plato le dicen? ¿Cómo le llaman a la base donde trabajas? Sí, la rueda. La rueda. Ajá. Y en Jeremías se habla eso, ¿no? Dice que vio como el alfarero trabajaba en la rueda, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Sí. Es interesante también notar el crecimiento. Como podríamos hablar también de eso, que si estamos en el centro se va desarrollando un crecimiento, ¿no? Sí, y uno tiene que saber que este barro para nada quiere cambiar de lugar, pero por sí mismo. Simplemente se queda quieto y dice, acá están las manos del alfarero, que haga lo que tenga que hacer, y de alguna manera es el anhelo de Dios para nosotros que determinemos en nuestro corazón ponernos en sus manos. Entonces automáticamente nuestra vida nunca va a ser igual. Exacto. Si me Nunca va a permitís, ser Iván, igual. comenzó desde aquí. Comenzó de esto. Este barro por sí mismo no lo pudo hacer. Y estamos observando lo que llamaríamos un milagro en las manos del artista, en manos del alfarero, en manos de Dios. Ya hemos visto la otra vasija como fue subiendo y como fue creciendo por estar en el centro, pero primero el alfarero tuvo que tomarlo en sus manos. Si el Señor toma tu vida en sus manos, por supuesto que vamos a ver el milagro de lo que está ocurriendo aquí con esta vasija, creciendo y dándole forma. Sí, así que lo mejor que podés hacer si todavía no tenés a Jesús en tu corazón, si vos tenés tantas malas experiencias en la vida,
ponete en las manos de Jesús, ponete en las manos de Cristo, y Cristo va a darte la posibilidad de que tu vida pueda ser no solamente que te va a dar la posibilidad de que te desarrolles y que te vaya bien, sino que otra de las cosas que podemos decir, que el alfarero cuando está haciendo una pieza no la hace simplemente para hacerla y ya está, sino para que esa vasija pueda cumplir un propósito, ¿no es cierto? Porque evidentemente Dios quiere que nosotros podamos ponernos en sus manos para para cumplir su propósito, ¿no es cierto? Vos sabés, Iván, que a veces hoy estamos con otro tipo de industrias también en la sociedad posmoderna que vivimos, como la industria del plástico, la metálica, diferentes tipos de propuestas, ¿no es cierto? Esta es obviamente una industria milenaria, ¿sí?, que ha unido a todas las antiguas culturas la alfarería. Pero aún hoy, ¿no es cierto?, se la busca mucho. En Santiago del Estero, en las zonas rurales donde trabaja la iglesia también, si nosotros trabajamos en zonas quicho parlantes, con gente de pueblos originarios, ¿sí?, que están en el monte. Vos sabés que en el calor santiagueño de enero, febrero, vos llegás a esas casas, ¿no?, y debajo de lo que sería la galería encontrás esas vasijas de barro grande colocadas sobre la horqueta, con el agua fresca, porque mantienen el agua fresca. Y pensar que todo comenzó desde un barro, exactamente, y que es algo útil. Parece que la sacaron esa agua de la heladera. Exactamente. Porque sucede de que el barro tiene justamente la posibilidad de tener una porosidad muy pequeña que hace que traspase la vasija, y el mínimo aire que corra es como si fuese la refrigera con el mínimo aire que corre, y eso hace de que sea casi lo mismo que tenerlo en una conservadora. En una conservadora. Claro. Así que esa vasija la hizo algún alfarero, ¿no? Claro. Y la hizo con un fin determinado y que de alguna manera está cumpliendo un propósito. Con respecto a esto, un dicho, un comentario popular que dice que todos tenemos que cumplir un propósito en la vida, ¿sí? Claro. Y la mayoría nunca lo encuentra. ¿Pero por qué? Justamente porque para poder encontrar el propósito en la vida necesitamos recibirlo, y que Dios pueda bajarnos esa dirección para que podamos cumplir ese propósito en la vida. Estar en las manos del alfarero. Estar en las manos del alfarero. Y tomar la forma. Y tomar la forma. Vos sabés que tanta gente que nace así y muere así. Y muere así. Sin formas. Así, dice, pero no sé para qué viví. O para qué vivo. Claro. ¿Por qué no te pones en las Por manos eso, del alfarero? uh-huh, ¿sí? Que él le va a dar el propósito para tu vida. Ya podés estar llamando a los teléfonos que están allí en pantalla al 4271-0954. Porque personas que están esperando tu llamado van a orar por vos y van a estar bendiciéndote. Vamos a un corte y luego continuamos. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Continuamos en Dimensión de Vida y esta vasija sigue girando, este torno, y va tomando esta forma, y queremos ver el propósito de todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el modelo? ¿Hacia dónde va esta vasija? Bueno, acá podemos ver que sobre una estamos poniendo otro pedazo. ¿Pueden ser las experiencias de la vida que vamos viviendo? Sí, puede ser las experiencias de la vida, pero también a veces tenemos que ver que nuestra vida y nuestro propósito está ligado no solamente a lo que es nuestra vida, sino el anhelo de Dios en cuanto a lo que sería el matrimonio, que forma que los dos son una sola persona, ¿no es cierto? Dice la Biblia y nos enseña, ¿no es cierto? Y que el propósito de uno... Dos partes en una. Dos partes en una, y hay un mismo propósito. En este tiempo donde hay tantas situaciones de separaciones, de divorcios, y ese tipo de situaciones que verdaderamente no es el anhelo de Dios que suceda eso, que en realidad está enseñado como que uno prueba y si le va bien, sigue, y si le va mal, no sigue. Y ahí van quedando hijos por el camino, hay muchas situaciones que se van dando, pero en realidad cuando uno determina formar una familia, el anhelo de Dios es que aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, que seguramente siempre vienen, pero lo importante es que entre una persona y la otra, en cuanto a la pareja, que los dos puedan llegar a tener esa disposición de decir, bueno, estamos juntos desde un comienzo, delante de Dios nosotros nos casamos o nos estamos por casar en cuanto a aquellos que están en una situación previa al casamiento, de saber que el anhelo de Dios es que nos casemos para toda la vida, no que estemos probando a ver si me va bien o mal, porque en realidad justamente sería la situación de lo que estuvimos hablando antes. Iván, hay algo que me impactó, porque yo no lo entendía lo que estabas haciendo. Vos trabajaste con dos vasijas, es decir que Dios, hablando de la familia y del matrimonio, Dios trabaja con cada parte. Tal cual. Tanto como el esposo con la esposa, en su experiencia, y luego ligaste y uniste en una cosa que ahora es una sola cosa, Tal indivisible, porque ya no se puede dividir. Claro, esto. ya no se puede dividir. No se puede dividir y no sabes dónde termina uno y dónde empieza el otro. Exacto. Este es un modelo extraordinario de la familia y del matrimonio. Exactamente. Maravilloso. Así que bueno, de esta manera el alfarero puede determinar y decir, bueno, si vos tenés la posibilidad de formar una familia, tenés que saber que tenés la posibilidad de trabajar en ese matrimonio para que sea para toda la vida, porque justamente es el anhelo de Dios. Y si se perdió el amor o está pasando cosas en ese matrimonio, en la medida de que los integrantes de ese matrimonio vayan delante de Dios, se pongan en su voluntad, busquen el centro. Busquen el centro, claro, tal cual, claro. Porque por ahí pueden estar tambaleando. Sí, pero... ¿Sabes lo que me impactó también? Una imagen que creo que los amigos estuvieron observando. Es tu mano trabajando adentro. Exactamente. Y creo que la mano de Dios tiene que trabajar adentro para darnos forma. Exactamente. Porque hay muchas cosas adentro nuestro que tienen que tomar espacio y forma. Con respecto a eso, podemos decir que una mano sola no podría hacer absolutamente nada. Siempre hay una mano visible y una mano invisible. La mano visible puede llegar a ser un pastor que te dio la palabra, pero el Espíritu Santo va trabajando por adentro en tu vida. Claro. ¿No? O puede ser que lo recibiste a través de un mensaje de televisión, como en este momento, pero el Espíritu Santo va trabajando en tu vida, metiéndote la mano ahí
para que esté justamente la una con la otra. ¿Por qué? Porque el alfarero no es que tiene una mano acá arriba y la otra allá abajo. Siempre van juntas, una con la otra. Y tiene que ser justamente eso. Tiene que ser el trabajo de Dios, la mano visible que Dios va a usar a aquellas personas, La iglesia. a la iglesia, Claro. O algún amigo tuyo que te da una palabra de parte de Dios, justamente, y a su vez usando lo que decíamos al principio, que sería la sensatez, uno dice, no, esto es palabra de Dios para mí, y el Espíritu Santo ya empieza a trabajar en tu vida y hace que tu vida pueda comenzar a tener esos cambios, ¿no es cierto? Porque esa sensatez de recibir lo que es para mí lo bueno, que viene de Dios, es lo mejor que puedo llegar a ser en la vida. Y con este pensamiento ya vamos a ir acercándonos ya al final de la nota. Maravilloso, una lección de vida maravillosa. Es interesante que este programa va a llegar a algunas partes del mundo, también a través de YouTube, y es para todos, porque todos estamos hechos del mismo material, de barro, y todos necesitamos al mismo alfarero que es Dios. Acordate que todo comenzó con este pedazo de barro para transformarse en esta vasija que cada vez más y más y más va encontrando su modelo. ¡Qué programón el de hoy! Impresionante, realmente. Para mí fue maravilloso el poder ver el milagro de la vasija, ¿no? Una experiencia totalmente Maravilloso. nueva, una anécdota para poder contar a otros y compartir de cómo Dios trabaja en las personas, así como lo hace el alfarero con el barro. Cómo va transformándose barro en esa forma y en esa utilidad. Estar allí en ese lugar, rodeado de vasijas por todos lados, pequeñas y grandes, me hace pensar en la diversidad humana, ¿no? Lo distinto que somos los seres humanos también. Y luego también ese humo del horno que estaba allí, también me hace pensar en las pruebas, justamente las luchas que van formando y madurando nuestro carácter, ¿no? A mí me impresiona cómo de algo tan rústico, como habíamos al comienzo del programa, que es la tierra, puede lograr algo tan bello que hoy no te pierdas el final del programa, porque vamos a ver un poquitito cómo quedó esa vasija que hermosa, solamente le faltaba el horneado, pero hermosa vasija. Exactamente. Bueno, ¿qué enseñanza sacamos de todo esto? Bueno, el trato de Dios con nosotros, lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque justamente Dios llama a Jeremías, muchos años, casi 600 años antes de Cristo, ¿sí? Lo llama a Jeremías para enseñarle esto, lo que él puede hacer con el pueblo, lo que puede hacer con la gente, cómo cambia el corazón de los hombres. Así que vamos a leer en Jeremías 18 justamente la enseñanza que Dios le da a Jeremías y a nosotros, por supuesto. El título es ya muy claro, dice el título del pasaje, la señal del alfarero y el barro. Dice así, palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y anda a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, como lo hacía Iván hace un ratito. Claro, es el torno, ¿no? Sí. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, maravilloso realmente esta historia bíblica de Jeremías. Justamente tiene varios enfoques, ¿no? Que Dios quiere que aprendamos. El primero es el de ir a la casa del alfarero, aquel que nos hizo, porque de barro somos. Así que ¿a quién tenemos que ir? A aquel que nos dio la vida, a aquel que amasó ese barro. Y la segunda cuestión, el segundo enfoque que encontramos es el tema de la vasija que se deshace Y es transformada. y se hace una nueva vasija. No, otra vasija se hace otra vasija. Es decir, todos hemos recibido una vasija en la vida, pero que la hemos arruinado, ¿sí? Una vasija que en realidad está con pecado, que tiene vicios, que tiene experiencias que son adversas a nosotros, ¿sí? Es la vieja vida que tenemos. Pero la otra vasija es la de la misericordia de Dios, que hace una vasija conforme a Dios, conforme a lo que a Dios le pareció mejor hacerla.
Es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Ya en el Padre Nuestro decimos que venga tu voluntad, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Venga tu gobierno, tu reino, sea hecha tu voluntad. Bueno, significa que Dios tiene que trabajar con ese barro, gobernar ese barro, ¿sí? Y darle la forma y el propósito que Dios quiere que tengamos. Otro enfoque interesante es la pregunta de fe. ¿Cuál es la pregunta de fe? ¿No puede Dios, no puede el alfarero hacer este cambio? Si Él trabaja con el barro, ¿no puede cambiar tu vida? Esta es una pregunta que respondemos con fe. Si Dios hizo todas las cosas, si Dios te dio la vida, ¿puede cambiar tu vida acaso? Claro que puede. Y el otro aspecto es el entender nuestra dependencia de Dios. Este es el otro enfoque. Porque Dios dice, ¿no son ustedes como barro en mis manos? ¿Sí? Somos tan pequeños, ¿sí? Tan minúsculos, ¿sí? Tan diferentes comparativamente hablando con el alfarero, porque somos barro, ¿sí? Esto significa la humildad de reconocernos. ¿Vos sabés que la palabra humildad de dónde viene? De tierra, porque la palabra humildad viene de humus. Humus es tierra. Humildad significa hacernos tierra, volvernos a la tierra, reconocer que somos barro, que somos tierra, ¿sí? Por eso justamente Dios dice que cuando los seres humanos mueren, dice, el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu, el soplo de Dios, dice, vuelve a Dios, ¿sí? Vuelve al que lo dio. Por eso es tan importante entender de que Dios quiere transformar nuestras vidas. Esta es la enseñanza, esta es la lección, que Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede cambiar esa vieja vasija ya arruinada, rota, ¿sí? Que quizás no tiene mucho servicio, ¿sí? Por una vasija nueva. ¿Querés entregarle tu vida a Jesucristo? El barro de tu vida para que Él lo amase y lo transforme conforme a tu voluntad. ¿Cómo hacerlo? Creyendo en Jesucristo. Dios envió a Jesucristo a que también se haga barro por nosotros. Él se hizo carne por nosotros. Dios hizo barro para ir a la cruz. Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Así que si querés recibir a Cristo en tu corazón y ser cambiado, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Decí conmigo, Dios mío, Dios mío, hoy escuché tu palabra hoy escuché tu palabra y te necesito. y te necesito. Tú eres el alfarero, Tú eres el alfarero, yo soy el barro. yo soy el barro. Señor, Señor, cambia mi vida, cambia mi vida. que mi vida pueda ser útil. Que mi vida pueda ser útil. Me reconozco pecador, Me reconozco pecador. perdona mis pecados, Perdona mis pecados. cambia mi vida. Cambia mi vida. Confieso con mi boca Confieso con mi boca lo que creo en el corazón, lo que creo en el corazón. que Jesucristo es el Hijo de Dios, Que Jesucristo es el Hijo de Dios. y lo recibo en mi corazón Y lo recibo en mi como el corazón. Señor de mi vida, Como el Señor de mi vida. desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, si tomaste esta decisión, Dios te bendiga. Ya puedes estar llamando a los teléfonos que allí se están anunciando en el zócalo de la pantalla. Queremos conocerte, animarte en la fe, ¿sí? Y ahora quisiera estar orando también por los amigos que están enfermos, por los que están pasando necesidades. Quisiera declarar la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Extender tu mano sobre la pantalla. Dios mío, ahora declaro tu palabra de sanidad, palabra de misericordia, palabra de poder. Y en tu nombre, Señor, yo reprendo la enfermedad, reprendo toda opresión y toda tristeza y los declaro libres y sanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, allí, Señor amado, donde está llegando esta palabra, los declaro sanos en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Queremos contactarnos con vos al 42710954. Ahora y durante toda la semana. Compartí este número de teléfono con tus conocidos y amigos. 42710954. Y también nos podés encontrar personalmente los domingos a las 19 horas en la calle 846. La dirección que está en pantalla. Calle 846, número 2263, entre Avenida 893 y calle 894. ¿Dónde es esto? Esto, en San Francisco Solano, a la vuelta de los bomberos de Solano, de la comisaría, cerquita del hospital. No te puedes perder, así que tenés que contactarte con nosotros. Vení, acércate. Dios tiene algo muy especial para vos. Y el día sábado también tenemos el encuentro de todos los departamentos de la iglesia, porque ya a las 15 horas está el encuentro de niños, así que los niños de todos los barrios están llegando. La entrada es gratuita para que puedan conocer de Jesucristo y pasar un momento muy pero muy divertido los chicos. También a partir de las 17 horas está el encuentro de adolescentes, preadolescentes, finalizando a las 20 horas el gran encuentro de jóvenes, así que los jóvenes pueden venir a partir de las 20 horas, ¿sí? A tener un encuentro significativo, lleno de alegría, con todos los jóvenes de la iglesia, así que están invitados.
Y a vos que nos estás viendo por YouTube, te damos un fuerte abrazo y te pedimos que sigas en contacto con nosotros también por internet. Por Facebook nos encontrás como Dimensión de Vida y por YouTube Dimensión de Vida TV. No podés dejar de contactarte con nosotros desde el medio que sea. Vos tenés que contactarte al 42710954. Y ya nos estamos yendo, Pastor. Así es. Así que nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. ¿Sí? Caminemos esta semana y siempre tomados de la mano de Jesús. Esto ha sido Dimensión de Vida.